buenas tardes tengan todos ustedes. Continuando con el festejo de la Academia Mexicana de Derecho por su aniversario, hoy tenemos una mesa de verdad de lujo en el tema de la digitalización judicial en Iberoamérica. Es evidente que el desarrollo digital en Iberoamérica no ha sido homogéneo y pues aquí tenemos tres importantes ejemplos de los países en los cuales evidentemente se ha trabajado con prontitud e incluso con antelación a este proceso tan complejo que representa la pandemia y que se tuvo la mayor de las responsabilidades para estar precisamente acorde a las circunstancias de los tiempos. Hoy en esta mesa nos acompaña el doctor Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial de España. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en esta importante mesa. Gracias a vosotros por la invitación y por compartir con mis queridos colegas. Nos acompaña el doctor Luis Porfirio Sánchez, magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, para México ministro, el término correcto es magistrado, tomando evidentemente que dentro del derecho procesal constitucional se habla de magistratura constitucional, también un país de los que más se respeta en la consolidación del Estado de Derecho. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos. Jesús, muchas gracias. Es un honor compartir un rato con ustedes, conversar sobre los problemas que tenemos hoy en día con esta pandemia y bueno, y qué soluciones le hemos logrado dar a través de la tecnología, que sin duda es lo que nos ha permitido seguir laborando en nuestros países. No dudo que va a ser un conversatorio muy rico en las experiencias de todos nuestros países. Nos acompaña el doctor Mario Adaro de Argentina, que es director del Instituto Federal de Tecnología y Justicia de Argentina. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. Saludos al doctor, a ti, Jesús, por la invitación, poder participar del conversatorio y un lujo poder ser parte de este encuentro a la distancia, en esta nueva virtualidad, junto con Jorge, que es un amigo, lo hemos tenido por Mendoza, por Argentina muchas veces, lo hemos visitado en España, y también poder compartir con el doctor Luis Porfirio Sánchez de Costa Rica. Es importante entender que este tema de la digitalización muchas veces, ahora más de que queramos manejar aceleradamente este proceso, quien de alguna manera responsablemente inició, no previendo esta pandemia, sino los avances tecnológicos aplicados al derecho y para lograr una justicia pronta y expedita, pues son aquí tres importantes ejemplos. Y entonces, evidentemente, a través de esta mesa, primero abordaremos cuál era el estado inicial que se tenía en el tema de digitalización previo a la pandemia y preguntarle al doctor Jorge Jiménez Martín, ¿cuál era el estado que se tenía en España en relación a los avances de digitalización judicial previo a la pandemia? Gracias por la introducción, Jesús. Nosotros, yo creo que teníamos una realidad muy anticuada. No sé si a mis colegas les pasaba lo mismo, pero en España la realidad era que dentro de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial siempre ha sido un poco el poder pobre dentro de la organización del Estado. Y digo esto porque la digitalización había llegado al procedimiento, pero había llegado a través pues, de esta sociedad digital que ahora tenemos, donde andamos con nuestros celulares, donde el entorno probatorio ya se digitaliza y todo se hace en el mundo digital, la sociedad va por delante y el Poder Judicial estaba totalmente anticuado, todavía con esos legajos y esos expedientes en papel, que el principal problema era la pérdida o destrucción del legajo y la reconstrucción del mismo. Con esa situación, en el año 2016, el Ministerio de Justicia acometió un proyecto denominado de papel cero, de digitalización de todos los procedimientos a partir del 4 de enero de 2016. Ese proceso sumamente novedoso no vino acompañado de una formación específica previa, ni vino acompañado de una digitalización de los procedimientos anteriores, sino que se dijo que a partir de ese momento se procedería a presentar todo de forma digital. Para eso construyó un portal, el llamado portal LexNet, por el cual todos los profesionales se relacionarían con ese portal, con los distintos juzgados, y todas las notificaciones y todo operaría a través del mismo. Eso fue una revolución inaudita. Como toda revolución hay que poner una fecha límite y empezar a trabajar sobre eso, y así pasó. Y así desde la Escuela Judicial también entendimos que teníamos que ser avanzadilla y que si la transformación digital
era un éxito tenía que ser comenzando con la formación inicial de los nuevos jueces y las nuevas juezas que llegaran a los juzgados con ese entorno y ese hábito de trabajo. La administración dotó a todos los medios, digamos, informáticos, instalando doble pantalla a todos los funcionarios judiciales y a todos los jueces para que se pudiera visualizar el expediente digital, el nuevo expediente digital en una pantalla, y en la otra se pudiera estar trabajando en el expediente, ¿no?, en la resolución correspondiente. Al mismo tiempo adoptó otra serie de medidas que lógicamente iban a ir en beneficio de esa digitalización, como es el prohibir la impresión en papel de eso que se presentaba de forma digital, porque si no las prácticas y los hábitos iban a hacer que la digitalización se quedara en algo meramente aparente, porque seguiríamos trabajando con nuestro formato en papel. Eso se unió también a la instalación de la firma digital, a toda la notificación. Lo que ocurre es que en nuestro sistema, no sé si lo conocéis o nuestros oyentes conocen un poco el sistema en España, aun siendo estatal, siendo centralizado, no teniendo distintos estados ni distintas justicias a nivel autonómico, sí tenemos distintas comunidades autónomas, y nuestra Constitución sí contempla que la justicia es una competencia estatal, pero la administración de justicia se puede delegar en las distintas comunidades autónomas, lo que hace que haya distintas velocidades en el desarrollo de los medios, desarrollo de los juzgados y desarrollo de esos instrumentos digitales. Y ahí tuvimos el primer hándicap. El primer hándicap fue que descubrimos que teníamos una justicia estatal y 17 comunidades autónomas con 17 sistemas informáticos distintos, que era difícil de armonizar para que todo pudiera ir bien y que las comunicaciones entre los juzgados fueran bien. Y en ese proceso estábamos, en un proceso de luces, de sombras, de decir no vamos avanzando, tenemos los procedimientos en digital, mirábamos muchas veces las experiencias de otros países como Corea del Sur o incluso Chile, con ese formato del juzgado virtual en el que se podía trabajar desde fuera de la oficina, y se empezaron a crear esos entornos más digitales en órganos de nivel estatal y de competencia estatal como la Audiencia Nacional, donde se invirtió muchísimo. Y se invirtió en todo eso, pero no se invirtió más hasta que llegó la pandemia, ¿no? Y ese fue un poco el relato inicial del que podemos partir. Qué importante también hacer profundizar en este tema, cómo dentro de esta división de poderes el Poder Judicial siempre sale desprotegido en el momento de que se constitucionalicen los presupuestos, porque, pues como decimos, en esa tensión constante entre la democracia y el constitucionalismo, para la consolidación de esta se requiere la fortaleza del Poder Judicial, de los tribunales constitucionales que pueden estar fuera de él, y entonces qué bueno que sea solución este tema. Doctor Luis Porfirio Sánchez, ¿cuál era el estado que se tenía previo a la pandemia en Argentina? En Costa Rica, perdón. Costa Rica, desde el año 2008, bajo la presidencia en aquel entonces del doctor Luis Paulino Mora, que me parece que fue un hombre visionario en el tema de la administración de justicia, comenzó con lo que fue el tema de la modernización del Poder Judicial. Dentro de lo que fue la modernización del Poder Judicial, sin duda, comenzamos con unas reformas a las leyes de notificaciones para utilizar los medios electrónicos notificando en el año 2009. Posteriormente, en muchos despachos comenzamos a introducir las nuevas tecnologías, comenzamos con un proceso de introducción de los sistemas de gestión que ya nos permitía utilizar formatos y utilizar las ubicaciones de los expedientes. Ya los expedientes no los ubicábamos cuando teníamos unas tarjetitas para saber dónde estábamos, pasamos a un sistema digital. Y poco a poco fuimos introduciendo, eso costó, son paradigmas, cuando pasábamos de usar la máquina de escribir, que aquí se utilizaba una marca Olimpia, para después ya pasar a la computadora, eso sin duda fue una situación que costó, hubo que cambiar los paradigmas, pero poco a poco fuimos introduciendo en los diferentes despachos, y en mi despacho principalmente, yo en esa época era juez de primera instancia del Juzgado de Trabajo de un circuito judicial experimental que era en San José. Comenzamos a utilizar la tecnología y a digitalizar los expedientes. Poco a poco siempre seguíamos con el expediente en papel, aunque ya teníamos los expedientes digitales, y a partir de la reforma procesal del año 2016,
Ya se logró en mi materia, que yo soy juez laboral, en mi materia laboral el 100% de los expedientes lo logramos digitar. A partir de la experiencia con la materia laboral, se continuó con la materia civil, ahora estamos con la materia agraria, y antes de la pandemia puedo decir que el 52% de los despachos judiciales del país están plenamente digitalizados. Esto sin duda ha sido de mucho beneficio para nosotros, porque a pesar de que hemos tenido que disponer el cierre de las oficinas judiciales, nuestros servidores y servidoras continúan laborando porque los mantenemos bajo un sistema de teletrabajo. Precisamente ayer la Corte Plena, ante una instancia mía, se tuvo que cerrar todo San José y unas zonas externas, y pues la preocupación de los abogados ya ahora no era si tenían que trasladarse o no, el problema era si continuaban los plazos vigentes, si se suspendían los plazos o no, porque tenemos los despachos en forma digitalizados y nuestros servidores continúan laborando. Bueno, esto sin duda ha sido fundamental. Sí quiero yo aclarar que antes, en los días de la pandemia, en esa transición, en esa preocupación de cómo acomodábamos la reorganización de las actividades, porque ya sabíamos que esto iba a provocar un caos en el país, introducimos unos protocolos de oralidad para lograr virtualizar los juicios. ¿A qué me refiero? Nosotros desde aquella época, el doctor Mora, en la redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introdujo la posibilidad de que esto lo hiciéramos, de hacer juicios virtuales. Pues les cuento una anécdota, porque yo en el año 2012, siendo juez de primera instancia, pues hice el primer juicio virtual en la materia laboral. Con tal de no tener que salir del país a hacer una audiencia, pues logramos hacer por videoconferencia un juicio laboral. Pues ese juicio laboral en aquella época llegó hasta la sala que hoy integro, y la sala confirmó mi sentencia, y sobre el procedimiento, que fue de mucha utilidad, fue muy importante el tema del consentimiento de las partes para poder actuar en la audiencia. Pues bueno, a partir de la sentencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en aquella época, logramos entonces generar el protocolo de audiencia virtual, que lo comenzamos a utilizar a partir del mes de marzo. Y entonces, con base en ese protocolo, pues no hay ninguna duda de que en la materia laboral se puede utilizar estos sistemas de audiencia virtual, y a partir de ahí en nuestra jurisdicción se están utilizando. Ya la Corte Suprema de Justicia los amplió también a la materia civil, a la materia contencioso administrativo, a la materia penal, y continuamos ya con la materia de familia. O prácticamente en todas las materias ya logramos hacer audiencias virtuales. Doctor Mario Adaro, director del Instituto Federal de Tecnología y Justicia de Argentina, ¿cuál era el estado que se tenía previo a esta pandemia en cuestión de digitalización judicial en Argentina? A mí me toca un poco una tarea difícil, porque por el diseño institucional y constitucional argentino teníamos una diversidad muy grande, como es la propia Argentina, ¿no? En climas, territorio, bueno, también tenemos 23 jurisdicciones más ciudad autónoma, con distintas planificaciones y estadios previo a la pandemia. Si quieres podemos como agrupar en 3 grandes grupos provincias que sí ya habían hecho un avance, un salto total a la digitalización, son unas 3 provincias o 4 provincias, otras provincias que sí tenían la infraestructura y el equipamiento, es decir, el hard para poder tener la tarea previa a la digitalización, y otras provincias que solo estaban intentando con equipamiento hacer una tarea, pero en forma analógica, digamos. Estaba en la agenda pública de los poderes judiciales, como bien decía Jorge, en la Argentina los poderes judiciales, aparte del sistema federal del federal, también carecemos de recursos. Por un lado eso es un diagnóstico negativo, pero sí por el otro tenemos lo positivo de que la estabilidad de los actores en el Poder Judicial hace que uno pueda tener planificaciones mucho más extensas que en el resto de los poderes y poder avanzar con un proceso de transformación. Si se quiere, había una etapa también, por ahí no vinculada a la tecnología, pero sí a la modernización, que tuvo que ver
con grandes movimientos en la Argentina, en las provincias, de transformaciones procesales, de códigos procesales nuevos, de alto impacto, si se quiere, en el proceso penal. También en el civil, previo a pandemia, venía instalándose la oralización y en algunas provincias la herramienta de juicio por jurado en los juicios penales, y fundamentalmente una herramienta que se instaló en los 90 y que se fue desarrollando en la Argentina y en el resto de Latinoamérica, como era la idea de las oficinas judiciales, es decir, transformar la estructura de gestión de los tribunales en oficina. Tomamos distintos modelos, pero básicamente la idea era una sola estructura de administración y el juez en su rol solo jurisdiccional dictando sentencias. Ese era, si se quiere, previo a pandemia. Ya con la pandemia podemos hacer, digamos, cómo fueron las provincias a través de espacios como tenemos colaborativos. Tú sabes que los poderes judiciales de Argentina estamos en la Junta Federal de Cortes, una junta donde nos reunimos las provincias y donde el instituto que hoy presido fue fundado hace poco, menos de 6 meses, nos tocó debutar con plena pandemia, junto con la pandemia, con un proyecto que estamos implementando hace menos de 10 días, que es una nube federal de justicia. Va a ser la primer nube, si se quiere, pública de Latinoamérica. Si quieres luego podemos ampliar, pero ese era el diagnóstico previo de las justicias argentinas. Mario, y perdón, y otra cosa que era importante, porque es un paradigma a evolucionar, la mayoría teníamos implementados procesos de digitalización con un modelo de mainframe, de código propietario, de contratación de empresas, montando, digamos, estos desarrollos, y al igual que en España con sus comunidades autónomas, muchísima dificultad de interoperatividad. Creo que el gran punto durante un periodo en España fue la interoperatividad de los sistemas, porque si mal no recuerdo tenían como 2 o 3 sistemas, uno es de notificación, otro era de gestión de documentos, el otro creo que era de cédula. Bueno, Argentina también tenía la misma dificultad entre sus distintas jurisdicciones. Mario, pues muchas felicidades por en un momento tan complejo, pero de importancia. Obviamente tu perfil es clave para que esto se lleve a cabo y se materialice. Y bueno, reiterando, ya se hicieron una mesa donde estuvo precisamente Paraguay, donde estuvo la Defensoría Pública de Chile, y vamos a generar, al final platicar, porque vamos a hacer algunos convenios, donde la idea es que se fusione toda Iberoamérica con relación a todos estos técnicos para ver las fortalezas y las debilidades que tenemos. Y hoy pues tenemos 3 importantísimos ejemplos en Iberoamérica. Jorge, ya hablamos ya tú señalaste en el sentido de lo complejo que fue el inicio, ¿no? Porque teníamos un antecedente precario en digitalización judicial, porque tenemos un descuido presupuestario, la verdad, en cuanto al Poder Judicial, de igual manera. Pero desde la misma escuela judicial, que se ha hecho un gran trabajo de tu parte y toda la estructura, ¿qué ha venido sucediendo en la pandemia? ¿Cómo se ha venido a generar este proceso? Porque tiene que ser paulatino, si se ha tenido que acelerar, si eso no ha generado complicaciones, y más que nada ahora ver todo este proceso que no tenga cargas negativas hacia el debido proceso de ley, Jorge. Ha sido una revolución y ha sido un golpe con una propia realidad, y aparte de la tragedia humana y sanitaria, pues ha sido un golpe con la propia realidad del Poder Judicial, no hay que olvidarlo. Yo lo que pasa, siempre soy optimista, y creo que en estos momentos hay que ver siempre una oportunidad, y es una oportunidad para una transformación. Pero fue un golpe, o sea, la pandemia no se la esperaba a nadie, y no se esperaba que llegara como llegó y nos pillara como nos pilló. ¿Y cómo nos pilló? Nos pilló sin medios, sin posibilidad alguna fuera de la presencialidad. O sea, todo nuestro proceso estaba basado en las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, y en un procedimiento exclusivamente presencial. Es cierto que se había desarrollado procesalmente, porque nosotros tenemos un texto procesal penal que es muy antiguo, del siglo XIX, y que hemos venido parcheando en estos años al hilo de las reformas y de las nuevas tecnologías, pero nunca ha habido una uniformidad, porque seguimos con un proceso un poco acusatorio, mixto, pero más inquisitivo que acusatorio formal, ¿no? Y entonces sí teníamos una regulación de que hay que fomentar el uso de la videoconferencia, la utilización de los medios telemáticos, las nuevas tecnologías para la práctica de algunas pruebas, toda esa jurisprudencia relativa a esos medios tecnológicos, pero no
en cómo utilizarlos dentro del proceso y en un escenario de un proceso exclusivamente virtual. Llegó la pandemia, llegó el estado de alarma y se suprimieron todas las actuaciones judiciales, con lo cual, en un Estado de Derecho que tenemos que ser garantes de muchos derechos, eso es un fracaso si no se saca adelante. Y a partir de ahí se empezó a trabajar con unos supuestos de urgencia en los que los juzgados iban a atender esos temas que se declaraban por el Poder Judicial como temas de especial sensibilidad y de especial urgencia. Pero se trabajó en lo presencial, o sea, se empezaron a adoptar medidas de tipo sanitario, de alejamiento, de distancia, incluso alguna muy controvertida, como la asistencia jurídica gratuita, que fuera por vía telefónica cuando estaba en sede policial, o que fuera por vía telemática y que no hubiera nunca contacto entre las personas para evitar el contagio. Tema bastante interesante en cuanto a lo que tú señalabas del debido proceso y que tendrán que dar lugar en algún caso a alguna resolución que siente jurisprudencia, no solo suprema, sino a nivel constitucional, porque hasta qué punto ese derecho de defensa se garantiza cuando se deja a la persona detenida en dependencias policiales y la presencia del abogado se limita casi a una llamada telefónica y a intentar ahí advertir lo que se le dice. Se avanzó un poco en una exigencia que teníamos nosotros de derecho europeo, de las directivas europeas, que en cuanto a proporcionar a la defensa el atestado policial, la investigación policial previamente a la declaración que vaya a hacer el detenido, que eso, aun cuando está garantizado en nuestro derecho ya, siempre genera o ha generado algún problema fruto de ese carácter inquisitivo de nuestro proceso todavía, y no se hizo mucho más. Se suspendieron todas las audiencias, se suspendió todo porque pensábamos que nos encerrábamos por 15 días. Lo que pasa a los 15 días fueron 30, fueron 2 meses, y se empezaron a celebrar juicios, pero se empezaron a celebrar juicios presenciales urgentes y con esas distancias. Imagino que habréis visto las imágenes, porque casi todos los poderes judiciales ya caminamos hacia eso, con las típicas mamparas, con las mascarillas e intentando autoprotegernos. ¿Qué descubrimos ahí? Que no teníamos ninguna regulación de lo que eran los juicios virtuales. Entonces empezaron a surgir determinadas iniciativas de título muy particular, muy bien intencionadas, de intentar celebrar sus juicios por aplicaciones de uso público y abiertas que no tenían las mayores garantías, ¿no? Entonces empezamos a ver iniciativas en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito penal, en el ámbito civil, de empezar pues con las mejores de las condiciones por parte de esos jueces e intentar garantizar los derechos y que se celebraran esos juicios. Y ante eso, hay por ahí alguna noticia diciendo que la Corte Suprema, que el Tribunal Supremo Español tumbó los juicios virtuales. Eso es una cosa, una interpretación periodística, porque no ha habido ningún pronunciamiento, es una jurisprudencia antigua que se utiliza, pero lo cierto es que descubrimos que no teníamos ningún remedio. Y fue el Consejo General del Poder Judicial el que ha trabajado en una especie de guía de cómo deberían ser esos juicios virtuales. Claro, analizando todas las circunstancias, ¿no?, que se dan en esos sistemas. O sea, hemos descubierto que teníamos una ley de uso de los medios telemáticos en el proceso de 2011 que obligaba al gobierno a desarrollar esos juicios virtuales y nadie la echó en falta desde el 2011. Y hoy en el 2020 sí echamos en falta que no se regularan y no se proporcionaran los medios. Hemos tenido un gran problema en todos los niveles. Pensar que los magistrados de la Corte Suprema no han podido deliberar porque no tenían un instrumento seguro para sus deliberaciones desde su domicilio y no podían atreverse a realizarlo hasta que se les proporcionó por la Administración, que tardó en proporcionarlo un mes, mes y medio, 2 meses, y con soluciones muy, digamos, de andar por casa, muy puntuales, ¿no? Y ante eso, pues sí ha salido una guía de lo que serían los actos procesales telemáticos y cómo se deberían regular los juicios virtuales, incidiendo mucho en que tienen que ser aplicaciones que dé la Administración a los juzgados, que se puedan integrar en todo el proceso de digitalización que ya tenemos, que se puedan grabar, que tengan una nube en la que se pueda albergar, que sean procesos de comunicación bidireccionales, que tengan unos requisitos de alta seguridad, una antesala, un control por parte del juez, que pueda administrar la palabra, cerrar la palabra y dirigir la audiencia de esa forma, que puedan estar grabados con todas las garantías y tener ese carácter de publicidad, ¿no?
Pero lo cierto también, un problema que se suscita aquí, que supongo que los poderes judiciales de mis demás colegas también se habrá suscitado, y es el derecho de acceso a la justicia cuando esa justicia es a través de Internet. O sea, porque el Internet va adquiriendo un carácter de derecho fundamental, porque no todos nuestros ciudadanos tienen acceso a una conexión de Internet gratuita ni a una aplicación para poder conectarse. Entonces, hay experiencias de juicios virtuales donde los testigos o las partes han tenido que ir a un juzgado determinado para desde ahí poder conectarse a través de medios de la administración, ¿no? Entonces, generalmente la práctica habitual, ahora que ya se restableció la actividad ordinaria, se sigue trabajando con presencialidad, se han reducido las audiencias, se ha dado más tiempo, se guardan las distancias y solo se ha dejado por ahora, a falta de una regulación mayor y de mayores medios, lo que llamamos juicios virtuales para aquellos juicios en los que las partes lo piden y en los que generalmente tan solo intervienen los abogados de las partes porque se limita a una cuestión jurídica y que no tiene mayor problema. El único problema es que la aplicación que se da varía, como os decía, en cada comunidad autónoma, no es uniforme y en muchos casos la buena voluntad del juez es el que ha puesto a su disposición una aplicación de pago personal para hacerlo, con las dificultades que luego tiene de grabar y de seguridad de esa audiencia. Mucho acto bien intencionado y poca regulación y desarrollo. Eso sí, ahora como pensamos en los rebrotes, se está trabajando en adquirir computadoras personales para todos los trabajadores de la justicia, con su cámara, con su micrófono, con sus medios, para poder seguir, trabajar y poner a disposición y que esa virtualidad mejore y se pueda desarrollar. Pues el tema de la virtualidad pues es importante, pero lo presencial no puede erradicarse, y al final lo dejaremos para hacer algunas otras preguntas contigo, Jorge. Y felicidades por ese trabajo que se ha venido haciendo en España, sobre todo partiendo materialmente de cero. Luis Porfirio Sánchez, nos hablabas tú pues del estatus que tiene en Costa Rica y que encontramos pues, en esa consolidación democrática que han venido reconociéndose a nivel iberoamericano por parte de tu país. Cómo ya tenían avances en este sentido, que evidentemente les facilitó este tema y que estos procesos que tienen que vivirse paulatinamente pues no se aceleraran. Así fue el caso costarricense, donde los procesos de virtualidad ya avanzados permitieron seguir en un paso normal y no acelerar los tiempos en el tema de la implementación de la virtualidad judicial. Mi país es muy pequeño, obviamente no nos podemos comparar con los de ustedes, y eso ha provocado que la solución quizás sea un poco más simple. Nosotros desde hace años venimos con una visión de construir edificios que tengan enlaces y eso ha provocado también que esos enlaces tecnológicos nos hacen más fácil para la toma de decisiones. Nosotros en el momento en que entramos a la pandemia, la Corte no ha dejado de sesionar ni un solo día de los que es obligatoriamente. ¿Por qué? Porque tenemos un departamento informático a servicio de la Corte, donde inmediatamente, cuando se vio que no podíamos sesionar en forma presencial, comenzamos a utilizar la plataforma Zoom, la utilizamos 2 veces, e inmediatamente por medio de Teams comenzamos y tenemos enlaces donde todos desde nuestras casas nos enlazamos cualquier día para sesionar en Corte. Eso nos ha permitido tomar decisiones ágiles, céleres, y por eso la aprobación de los diferentes protocolos que la Corte Plena ha generado. Aquí es importante también que nosotros tenemos normativa donde es la Corte Suprema la que aprueba esos reglamentos. Entonces ya digamos que ahí llevamos un tiempo ganado, porque en el momento en que la Corte Suprema la que está aprobando esos reglamentos, pues el tema del debido proceso, claro que ya es analizado por la misma Corte Suprema. Entonces, ya a partir de ahí, pues claro que siempre los abogados se opina y que se lesiona el derecho de defensa, pero no podemos dejar de lado de que estamos en una pandemia, de que estamos en una crisis y que en los momentos de crisis los jueces supremos también tenemos que
ir un poco más avanzados. No podemos irnos a la justicia anterior a la pandemia. Tenemos que ser más abiertos, tenemos que generar una flexibilidad, porque si no se hace de esa manera, simplemente la Administración de Justicia se paraliza. Antes el doctor Jiménez señalaba que sí, a nosotros nos pasaron una sentencia del Supremo Español, y ustedes saben que siempre estamos muy atentos de las jurisprudencias externas, y entonces, bueno, pues nos generó alguna duda. Es una sentencia, creo que del año 2005. Ya nosotros en eso habíamos avanzado. Yo antes les señalaba una sentencia de mi sala de casación, donde ya aprobaba este tipo de audiencia. Incluso fue de mucha utilidad que en mayo pasado la sala constitucional, en un asunto penal, avaló el juicio por medio de videoconferencia. Y eso entonces nos dio a nosotros todavía una mayor seguridad jurídica. ¿Y esto por qué lo refiero? Porque al fin y al cabo, si la sala constitucional para una materia como la penal le está dando esa garantía de conservación del proceso, pues para otras materias donde aplican principios de informalidad, como la materia laboral, la materia de familias y otros, donde ya habíamos generado protocolos, indudablemente ya llevábamos avanzado. Incluso nosotros en el protocolo de lo laboral le incorporamos un tema de la inmediación virtual, y es un tema interesante. Bueno, eso es un tema que se ha discutido, que cuando hacemos los juicios en forma virtual, que se pierde la inmediación y que puede ser que el abogado de alguna de las partes haga trampa y que eso provoca que las declaraciones generen una parcialidad y que eso el juez lo tiene que determinar al momento del fallo. Bueno, pues el tema de la inmediación virtual es lo mismo como antes cuando se hacían las compras en un mall, en un centro comercial, y nos poníamos la camisa y nos la medíamos. Bueno, hoy las hacemos por internet y compramos las mismas camisas. Entonces tenemos que adaptarnos también a los tiempos actuales. La justicia tiene que actualizarse. Nosotros no podemos todavía seguir con un pensamiento de inmediación, donde todo tiene que ser presencial. Así no funciona. Entonces, eso nos ha provocado a nosotros que podamos continuar. Incluso en la Corte Plena hace un mes nos enseñaban los datos productivos durante los meses de mayo, y me llamó mucho la atención que más bien hubo una curva en ascenso, en producción. Claro, para nadie es un secreto que el teletrabajo, todos en el teletrabajo, ninguno cumplimos los horarios, más bien estamos mayor tiempo en nuestras casas cuando lo estamos realizando. Hay veces es mejor estar en la oficina, pero eso provocó un aumento. Ahora, mucho depende del tipo de procesos. Cuando hay procesos de puro derecho donde simplemente los jueces están resolviendo con base en la prueba documental, y hay otro tipo que es el proceso donde se lleva audiencia, y ahí fundamentalmente cuando las partes están de acuerdo no hay ningún inconveniente. Aquí también tenemos un punto en nuestro favor, que por lo menos en materia como la laboral, nosotros tenemos una asistencia, un patrocinio letrado gratuito, costeado por el Estado y que pertenece al mismo Poder Judicial. Entonces, estos abogados de los trabajadores, ellos mismos se coordinan con el trabajador, se coordinan con los testigos, y claro, prácticamente aquí lo que hay que convenir es con la parte que representa los intereses de los empleadores para que participen de las audiencias. Pero en estos momentos les señalaba que ya en estos momentos estamos cerrados todas las instalaciones del Poder Judicial por orden del Ministerio de Salud, que es del Ejecutivo. Y pues tenemos que acatarlas, obviamente, pero seguimos laborando con teletrabajo. Y también aquí hay un tema que nosotros como poderes judiciales no podemos dejar pasar: las nuevas generaciones. Un 55% de nuestros servidores, de nuestros jueces, ya son de una generación millennials o más para acá. ¿Y eso qué provoca? Que ellos vienen con un chip diferente quizá al de nosotros. Veo que don Jorge es una persona muy joven, pero quizá el chip de uno de que siempre el papel, no,
estas nuevas generaciones vienen con una utilización de la tecnología que más bien no les gusta utilizar el papel, prefieren la tecnología y son jueces que vienen ya con una facilidad para utilizarla, porque no crea, cuando hablamos del expediente digital, y lo digo, yo tengo 27 años de ser juez y me tocó utilizarlo siempre. Siempre poníamos muchos peros. Mire, que es más fácil el expediente físico porque el expediente digital tengo que ir por partes, pero al final de cuentas, cuando ya nos acostumbramos, pues ya no hay ningún problema. En estos momentos, por ejemplo, mi sala de casación, nosotros todo lo votamos por forma virtual y mi presidente, que es una persona de 78 años, es el primero que está liderando la tecnología en esta sala. Y eso lo digo con una gran satisfacción porque al final de cuentas, siendo el presidente que vivió tal vez otros tiempos y que él utilice el sistema de gestión, que utilice el expediente virtual, que utilice Teams, eso ha generado también que todos nosotros nos provoque que tenemos que cambiar el chip para las nuevas tecnologías. Esto de la nueva tecnología también, y quería yo abonarles, de tener el expediente virtual con el tema de teletrabajo, tiene temas de seguridad. Y no sé, Jesús, si ahora lo ibas a hablar, porque cuando estamos mandando a las personas, cuando estamos mandando a los jueces a las casas a trabajar, el mandarlos sin tener controles de bitácora, sin tener controles de otra naturaleza, es peligroso. Sí. Sin duda, controlar a los jueces no es el control de sus tomas de decisiones, porque ustedes saben que eso en Costa Rica es sagrado, el tema de la independencia judicial, sino el control de que se puedan desviar un poco de la recta administración de justicia. Entonces, es fundamental el tema de seguridad. Trabajan desde sus casas, pero hay bitácoras donde quedan registradas todos los movimientos y eso, pues, en el tanto en que todos seamos rectos, en el canto no nos desviemos, no hay ningún problema. Pero cuando existe algún problema de corrupción, bueno, ahí se generan todos los enlaces y todas las aperturas que ha tenido la persona juzgadora, y eso es importante también para dar seguridad a las partes del proceso de que el proceso es transparente. En el tanto nosotros no hagamos no generemos esa confianza en los usuarios, es muy difícil que el expediente virtual sea utilizado. Grandes ventajas. Y aquí se da, los abogados pueden litigar desde sus casas, pueden litigar fuera del país, pueden estar en audiencias en la mañana en un lugar y en la tarde a 1000 kilómetros de distancia, que en condiciones normales era imposible realizarla. Eso provoca también que podamos generar mayor cantidad de audiencias. ¿Por qué? Porque muchas veces la audiencia, el juez no puede señalar más asuntos porque utilizamos una agenda Cronos para separar las horas y fechas, y hay veces como hay limitaciones, pues entonces esta forma de administrar justicia también la provoca más célere. Yo realmente, bueno, pues esto ha sido lamentable para todos los países y Costa Rica en estos momentos ya estamos disparando el nivel de la ola pandémica, pero también tenemos que seguir pensando en la administración de justicia, no puede parar. Y si no fuera por la tecnología, en estos momentos lamentablemente estaríamos en cero. Pero continuamos y tenemos que seguir innovando. El Poder Judicial, hay servicios esenciales que se tienen que brindar, y es que aquí quiero aclarar que el Poder Judicial de Costa Rica es quizá muy diferente al de todos los países de ustedes, porque el Poder Judicial lo integra, bueno, la Corte Suprema es el órgano superior, pero tenemos al sector jurisdiccional, tenemos al Ministerio Público, tenemos a la Defensa Pública, tenemos a la Policía Judicial y tenemos a la Defensa Pública. O sea, es un conglomerado de instituciones dentro del mismo Poder Judicial, y eso provoca que hay muchas formas de pensar dentro de la institución. Bueno, dentro de las decisiones que hemos logrado adoptar,
todo ese conglomerado continúa trabajando y estamos activos y seguimos funcionando. Yo creo que es un momento de gran reflexión, porque hablamos del tema precisamente de la seguridad, de la buena fe, y entonces los abogados, el usuario, todo el mundo hace los reclamos de que evidentemente esto no pare en esta colisión de derechos, y es un derecho fundamental de núcleo duro. Pero también es momento de fortalecer la cultura de la legalidad en nuestros países, porque perdonando la expresión, y le voy a hacer una de las preguntas, tienes una prueba confesional y ya está el abogado haciendo una seña, sí o no, etcétera, y entonces el tema de la inmediación pierde muchísimas cosas. Yo creo que es el momento de reflexionar. Esto esperemos que sea de tránsito, esa es una de las cuestiones, vamos a ver cuánto dura este tránsito, que sea pasajero, ya lo dijo Jorge, pues no es la cuestión de sustitución, de ser complementario, y yo creo al final en conclusión es ver qué tan factible es en su momento que esta cuestión de la virtualidad pues nos baje costos, el principio de economía procesal, etcétera. Pero qué importante es este llamado. Ahora, Mario, habla en este momento Luis Porfirio por el caso de Costa Rica, ya habló Vivian en el caso de Paraguay, que esto les ha facilitado por ser países más pequeños. Pero yo quiero reflexionar en esto, hablamos de México, hablamos de Argentina en el caso de las entidades federativas en México, de las provincias, todo este tema de la autonomía. Ahora que tú estás en un cargo tan importante, que lo asumes evidentemente por antecedentes que tienes profesionales y de blindaje moral, ¿tú crees que con responsabilidad, con adecuados operadores, independientemente de que en antecedentes tuviésemos muy poca instalación en el tema de digitalización judicial, crees que se puede hacer más uniforme? Te digo yo en el caso concreto de México. México, estamos hablando del norte, del centro y del sur. Tristemente hay una gran brecha económica. Tú ves el norte y acaba de estar con nosotros el fiscal que fue presidente del tribunal del Estado de Nuevo León, que es el más rico quizás de América Latina, de verdad, y ya van a tener fiscales robots, por ejemplo, que ha avanzado mucho España en inteligencia artificial. Y vemos el caso del sur, que tiene complicaciones muy grandes por el tema económico. En Argentina este tema, para hacer más homogéneo el desarrollo, desde esa dirección del Instituto Federal de Tecnología y Justicia de Argentina que está en tus manos, ¿crees que puede lograr un proceso de hacerlo más homogéneo, Mario? La tecnología, como hemos venido debatiendo en este conversatorio, trae grandes beneficios en general a la administración pública y al Poder Judicial. En primer lugar, transparencia, que es un reclamo permanente de los actos públicos de gobierno, en este caso judicial. En segundo lugar, me parece también una cuestión de eficiencia. Y lo otro que nos ha puesto en el centro, algo que a veces la justicia pierde el sentido, es poner en el centro el servicio de justicia al ciudadano. Debe ser el servicio de justicia de los pocos servicios públicos intermediados, obviamente por el diseño que tenemos a través de la litigación profesional de abogados, y esto hace volver a poner en el centro al ciudadano. Yo creo que lo que también tiene la tecnología es que es horizontal en todas las instituciones y no se para en dogmas o en modelos de gobierno, ¿se entiende? Es decir, uno podría tener distintos modelos procesales, civiles, orales, escritos, procesales, penales, inquisitivos, acusatorios, pero lo que sí tiene la tecnología es la posibilidad de esa horizontalidad. Creo que estamos transitando en una etapa de mayor acceso a las posibilidades que da ya tanto en el paradigma cloud o en el paradigma de desarrollo código abierto, el acceso de las instituciones y la economía de esas herramientas, y me parece que eso va a permitir, sí, una homogeneización en países no solo como México, Argentina, sino también Brasil. Pensemos en la complejidad de la estructura institucional de Brasil. Nosotros en pandemia, un poco contarte la experiencia argentina, poder sintetizarla un poco, la decisión del gobierno central argentino frente a la situación del COVID-19 fue una etapa de aislamiento obligatorio, es decir, teníamos un aislamiento ciudadano obligatorio y teníamos la dificultad como poderes judiciales de ver cómo en ese aislamiento obligatorio prestábamos un servicio fundamental, un derecho fundamental, como decía Jorge, de acceso a justicia. En ese esquema te puedo decir que la crisis genera ingenio, el ingenio genera distintas herramientas. Creo que teníamos 4 grandes problemas procesales y uno de gestión. El primero de gestión es cómo brindábamos servicio de justicia con nuestro capital humano en su domicilio.
Y bueno, toda la discusión para otro momento y mucho más profunda del teletrabajo, cómo resolverla. La mayoría con pocas herramientas empezamos a desarrollar VPN en las casas con las herramientas que los trabajadores tenían en sus casas, herramientas propias. Después, tuvimos como 3 etapas, salvo Ciudad Autónoma y la concentración más popular de la Argentina, el resto ha ido pasando en etapas de mayor flexibilización y eso nos fue permitiendo una mayor presencialidad, pero sin embargo tenemos aproximadamente el 40% de los trabajadores judiciales, jueces y magistrados en domicilio, pues son grupos vulnerables. Entonces, por un lado, la situación del trabajo. Por el otro, las procesales como en 4 grandes grupos. Era cómo hacíamos la litigación remota si no todos teníamos portales de litigación. Es decir, uno podía llegar a tener el expediente digitalizado, pero eso no implicaba que uno pudiera litigar en forma remota. Lo que se hacía era, se escaneaba, se llevaban determinados archivos, pero no habían mesas de entradas digitales, muchos las pudieron desarrollar. Eso por un lado, la litigación remota. Otra era la validación de usuario, porque uno podía litigar en forma remota, pero ¿cómo saber que el que presentaba las distintas, digamos, actos procesales era quien decía hacerlo? Entonces había que hacer todo un proceso de validación, siendo que, por ejemplo, en Argentina la situación de firma digital, nosotros tenemos, la mayoría tiene la diferencia entre firma digital y firma electrónica. La firma digital está en un órgano federal centralizado en Argentina, que es la ONTI, y no todos los profesionales del derecho tenían firma digital con token. Es decir, había que tener una primera instancia de validación de usuario y ahí un gran principio procesal que tú lo mencionabas, que era la buena fe procesal. Nosotros y la parte, la buena fe de lo que se presentaba era quien decía ser que lo presentaba. Un tercer problema que era generar las audiencias. Había un salto muy grande, como decíamos en la Argentina, tanto en lo laboral y en lo penal con audiencias orales, y ya estaba transitando el proceso civil en la oralización. Es decir, había que buscar herramientas de audiencias remotas. Hubieron distintas situaciones, tanto Microsoft como Cisco generaron trial gratuito, Cisco 3 meses, Microsoft 6 meses gratuitos. Muchas de las provincias firmamos ese convenio y utilizamos Teams de Microsoft, como hace Costa Rica, otros Webex de Cisco y también otras herramientas como Skype, que estaba disponible en su versión gratuita, y Jitsi, que es de código abierto también, pero con la dificultad de los que no tenían infraestructura para hacer correr la herramienta, consume una gran cantidad de infraestructura y no todos estaban en condiciones. Hay un pequeño spin-off, si se quiere, que es toda la protocolización de las audiencias remotas, es decir, empezamos a generar casi entre 50 y 55 protocolos, depende de los fueros y de las distintas materias, para celebrar entre todas las provincias, ¿no? Para celebrar las audiencias. Obviamente entre las partes identificadas no había dificultad. El gran punto es las testimoniales remotas, es como el gran punto, ¿no? De si realizarlo o no. A lo mejor de menor dificultad en lo civil y en lo laboral. En lo penal claramente es todo un tema a debatir. Una de las opciones que se está pensando en la Argentina es hacer puntos remotos en ámbitos cuidados jurisdiccionales, es decir, en juzgados territoriales donde los testigos puedan concurrir a hacer la testimonial en ámbitos cuidados, ¿sí? Y finalmente el otro tema, el gran tema también, era cómo hacíamos las primeras notificaciones de los primeros actos jurisdiccionales, porque estábamos acostumbrados a las notificaciones en domicilios reales, digamos, en forma analógica. Un gran punto, ahí también grandes ingenios, muchos lo hacían con el correo, con telegramas, eso es analógico, y en forma digital se empezó a utilizar notificaciones informales, la informalidad procesal en redes sociales, WhatsApp, mensajes de texto, dentro de, como decíamos, los grandes principios. Pero sin duda que como conclusión, cuando uno revisa los principios, los grandes principios procesales, no queda duda que la tecnología, si comparamos tecnología y papel, o lo analógico y lo digital,
y uno toma el principio de publicidad, claramente el peso está claro hacia la tecnología. Si uno toma el de economía procesal, claramente. Si uno toma el de eficiencia, claramente. Probablemente tengamos una discusión para otro conversatorio sobre la inmediatez. ¿Qué se considera inmediatez o no con las herramientas? Pero como bien decía Luis Porfirio, las nuevas generaciones, la nueva eximidad que se le dice que es la intimidad en las redes, las nuevas generaciones hoy consideran inmediatez otra cosa, digamos. Entonces, bueno, esos son como los grandes temas y me parece, sí, coincido que tenemos grandes desafíos hoy no debatidos. Primero, la ciberseguridad, es decir, la trazabilidad y la seguridad y la robustez de los sistemas, eso es un gran tema. Segundo, tiene que ver, como decía Jorge, la evidencia digital. Si el mundo, hay una gran migración hacia el mundo digital, no cabe duda que se generan pruebas digitales y esa evidencia tiene que tener trazabilidad, confiabilidad, es un gran debate. Y después otros debates técnicos como tiene que ver, a lo mejor estamos generando grandes archivos de audios y videos que son muy difíciles de archivar. Y bueno, hay que empezar a tener el debate, ¿cuánto tiempo uno puede tener en storage estos archivos? ¿No? Son por ahí temas más técnicos, menos jurídicos, pero quienes tenemos responsabilidad de gobierno jurisdiccional lo tenemos que empezar a debatir. No cabe duda, Mario, que los tiempos en que te tocó ser elegido, las circunstancias casi inmediatas que te tocaron, son históricas, pero a final de cuentas yo siento que te vas a convertir en un histórico de la Argentina, porque se va a responder a esto y estoy viendo claramente cómo en un país tan complejo, por lo que vamos de las 23 provincias y la Autónoma de Buenos Aires, pues siempre han tenido, digamos, incluso, por ejemplo, en materia de amparo, tantas leyes de amparo como provincias, códigos procesales constitucionales, el código para el caso concreto de Buenos Aires. Entonces, yo ahorita tú lanzaste algo muy interesante, este tema de la inmediatez, que vale la pena después tenerlo a debate, pero en el tema de qué pruebas no pueden ser susceptibles para evitar lesionar el tema del debido proceso, y hablabas de la testimonial. En su momento, en otra mesa, el director nacional de Defensorías Públicas de Chile, que fue el de Mercosur y del Instituto Iberoamericano, hablaba de que para él, haciendo un análisis profundo, les haré llegar la mesa, no podría hacerse en los juicios orales en materia penal en el sistema acusatorio adversarial. Entonces, ya avanzando en este tema, Jorge Jiménez, hablaba pues Luis Porfirio, que eres muy joven, y este tema del criterio de apertura que nos tienen que dar los más jóvenes a los que no lo somos tanto, y que generamos un estatus homogéneo en cuanto a la actualización de las tecnologías. Tú hablabas de los parámetros de las normatividades sentadas en las líneas de qué puede o no ser objeto de esta digitalización. Jorge, con tu experiencia, a pesar de ser muy joven, ¿qué habría algunos tipos de diligencias y audiencias y pruebas a desahogar que pudieran estar limitadas en el acceso a la digitalización judicial? Gracias por lo de joven a Luis Porfirio y a vosotros, pero tampoco uno ya es tan joven, ya lleva ya uno casi 20 años en el Poder Judicial, y yo también soy un defensor de la digitalización y de la virtualización, pero es cierto que probablemente en el momento en el que estamos hay que tomar con mucha prudencia y esa virtualización de determinadas audiencias, sobre todo yo desecharía audiencias de carácter penal, en las que una persona se va a someter a objeto de acusación de penas de prisión elevadas, porque creo que puede desnaturalizar totalmente el juicio y al final coincido con lo que decía Mario también y Luis Porfirio, que al final se trata de lograr eficiencia en la justicia, rapidez, la mejor utilización de los recursos, y además habéis dado también la clave, cosa que comparto, esta justicia se tiene que transformar porque los nuevos usuarios ya no entienden el mundo sin una comunicación directa, sin un juicio virtual, sin que se le pueda dar una respuesta más ágil, ¿no? Y ahí tenemos retos, como señalaba Mario, tenemos también otros instrumentos como la inteligencia artificial, que vendrá a auxiliar mucho, pero en ese camino en el que nos encontramos, el camino de la virtualización de los juicios, pues irá a todo aquello en lo que las partes estén de acuerdo. Yo creo que siempre que las partes
exijan al tribunal una celebración de una audiencia virtual, yo como juez o como Poder Judicial no podría inconveniente ninguno, porque al final no deja de ser un servicio público y si hay acuerdo entre las partes no me generaría ninguna duda. Si no hay acuerdo entre las partes, yo ya lo dejaría a criterio del tribunal y siempre muy restrictivo en el ámbito penal y muy restrictivo también en aquellos casos en que haya que practicar pruebas testificales y no se pueda acceder a las personas o no se puedan tener los instrumentos, porque pensemos, yo no sé si en vuestros poderes judiciales pasa esto, tú lo apuntabas, Jesús, que estábamos con la inmediación muy pendiente de si había un guiño, si no había un guiño, pero claro, abrir la virtualidad con esa publicidad a todo el mundo, ¿quién no te dice que el testigo esté oyendo el juicio y en el momento en que entre en el juicio, si no tiene unos controles de acceso muy determinados, no esté ya totalmente precavido en el interrogatorio y en lo que va a decir, ¿no? Y otro elemento importante que se me ocurría al hablaros, también todos hemos utilizado las mismas herramientas en este tiempo, ¿no? Yo creo que no se entiende el confinamiento sin Teams, sin Zoom, sin Cisco, sin Meet, sin Jitsi, sin Blue, sin el Kudo, todas las plataformas a vida y por haber. Pero también es muy importante la prueba documental y cómo practicar la prueba documental en un juicio virtual, ¿no? Si tenemos, claro, la prueba, yo veía un juicio, no sé si lo habéis visto por las redes, un juicio italiano, que parecía un poco cómico, donde de pronto estaba la jueza, el marido le preguntaba qué iban a comer hoy, interrumpía, la abogada iba con el bebé en medio, claro, y la prueba documental se exhibía así ante la cámara, ¿no? Hay que establecer el máximo de garantías. Y es cierto, coincido plenamente, en que esto ya no tiene, es una oportunidad que no tiene límites, sino que se va a tener que ir desarrollando. Y al final vamos a copiar mucho de unos a otros, porque, y no es copiar, sino es aprender de las experiencias que cada poder judicial tiene. Y hay poderes judiciales, como en Costa Rica, que yo lo celebro, que tienen esa capacidad de autogestión y de aglutinar, y que para mí ya la quisiera, y otros poderes judiciales que terminan de ir más en la línea de arrastras de lo que te permiten el resto de poderes, ¿no? Pero yo creo que en ese es el camino en el que hay que apuntar. En un momento dado, pues está regresando, no a la normalidad, pero en condiciones un poco más laxas dentro de lo que se tiene y que pues, lo presencial pues no puede erradicarse. Hay que ver hasta dónde se puede lo presencial, hasta dónde se puede lo virtual, y concluiremos al final con una pregunta en ese sentido. Luis Porfirio Sánchez, tú hablas pues de alguna manera de que sea Costa Rica más pequeño les ha permitido generar este tema, pero yo creo muy claramente que es que iniciaron este proceso como pasó en Paraguay, que también lo inició hace 4 años. ¿Qué tan importante crees, Luis Porfirio Sánchez, ahora que estamos en una mesa con 3 extraordinarios juristas que conocen a fondo este tema, el que se esté gestionando esto a través de estos mecanismos tecnológicos, estos diálogos, ¿no? Que nos permitan, por ejemplo, tener ahorita a las cabezas de estas estructuras y que tengamos a la mano los digitalizadores para que identifiquemos las fortalezas y las debilidades, ¿no? O sea, este es un gran ejercicio, de verdad está viéndose en gran parte de Europa, en toda América Latina. Tenemos en 2 meses casi 50,000 visitas, y este proceso extraordinario nos sirve de reflexión, pero sobre todo creo que nos va a servir de guía. ¿Consideras que el ejemplo costarricense, que bueno, lo hemos reconocido, tiene grandes fortalezas, pero tiene debilidades? ¿Cuáles serían las debilidades que se tienen en esta digitalización judicial en Costa Rica, Luis Porfirio? Todos los sistemas hay fortalezas y hay debilidades. Sin duda, el acceso a poblaciones vulnerables a los sistemas electrónicos, eso es un aspecto que todavía quedamos debiendo. Nosotros tenemos población indígena, tenemos población migrante. Si bien es cierto, Costa Rica somos 5 millones de habitantes y tenemos 5 millones de habitantes y tenemos 8 millones de líneas telefónicas. Costa Rica se ha vuelto bastante tecnificado, pero para efectos de personas trabajadoras, para efectos de algunas poblaciones, es difícil ese acceso a la justicia. Ahí todavía estamos debiendo, y por eso, ¿no?, algunos de los compañeros decían que nosotros en estos protocolos virtuales hemos
hemos tratado de regular diferentes aspectos y creo que una de las partes importantes es que lo hemos hecho jueces de la Corte Suprema, jueces de apelaciones, jueces de primera instancia también, que están íntimamente involucrados con el proceso. ¿Y eso por qué lo digo que es importante? Porque uno sabe dónde es que están las posibles falencias cuando se emite una reglamentación de esta naturaleza. Por ejemplo, el tema de la inmediatez, el tema de que si le hizo un guiño o que si incluso un día estos pasaban un meme de que estaban en una audiencia y que estaban detrás de la pantalla diciéndole qué tenían que decir. Precisamente por un consejo de nuestro presidente, él nos decía, mire, pero también hace muchos años, cuando él era juez de primera instancia, recuerdo que estando yo en una audiencia confesional, el abogado, con tal de que no le hicieran una pregunta al abogado, a su representado, le dijo que no la contestara. Y eso se salió del manejo de la audiencia por parte del juez y provocó una sanción para el abogado, pero continuó. Entonces, esas mismas, y me perdona la expresión un poco grotesca, esas mismas mañas que se daban, siempre se dan. Eso nosotros no podemos decir que con la tecnología ahora hay aspectos, no, la tecnología va a generar ahora otros aspectos importantes. Por ejemplo, yo el otro día le decía a los jueces, miren, cuando ustedes entran, nosotros en el reglamento sí pusimos que el lugar debe ser un lugar idóneo. Nosotros no podemos permitir de que las partes lleguen en pijamas o llegue un juez en condiciones que no son a hacer la audiencia, o que llegue un testigo mal vestido, o que llegue el abogado. Por ahí hubo una resolución de un tribunal de Florida donde se le impidió realizarlo. Claro, porque eso no se puede permitir, eso nosotros lo regulamos. El lugar debe ser un lugar apropiado. Cuando hablamos de lugar apropiado, pues tiene que ser, no puede ser que un juez haga una audiencia de estas en la cocina de su casa, que le vaya a llegar a sus hijos. Mire, nosotros tenemos que tener un sentido de humanidad, pero la justicia es un acto solemne. Nosotros, si no tenemos esas condiciones en nuestras casas, pues tenemos que ver, porque no se está limitando al que el juez se traslade a su oficina y que haga la audiencia desde su oficina. Lo que pasa es que no va a ir a la sala de juicio, no va a estar interactuando, pero él se puede trasladar también. El tema de la prueba. Hay un tema que le incorporamos que es un tema ético. Sin duda, los abogados siempre cada uno va a tratar de imperar con su tesis. Bueno, los jueces advierten que hay que tener ciertas reglas éticas que tienen que ser advertidas desde un inicio. Y como todo en la vida, si esas reglas éticas no se respetan, pues lamentablemente también tenemos normativa sancionatoria. Estos son aspectos que desde el inicio se le advierte a las partes y se les advierte a los testigos. El juez, estamos dejando la posibilidad de que en la misma audiencia le pida al testigo, mire, dele vuelta a la cámara, póngame la cámara para un lado, póngame la cámara para otro, para precisamente revisar que esté atento a la audiencia. Por ejemplo, si un testigo está haciendo lo que está haciendo don Jorge Jiménez, que está viendo un poco, yo le puedo decir, bueno, mire, bájeme la cámara para ver si es que usted tiene un celular. Y esos son aspectos que nosotros en la audiencia los vivimos. Yo lo tengo claro porque yo fui muchos años juez de primera instancia también, y entonces esos son aspectos que uno vive. Cuando ya uno ha hecho bastantes juicios en la vida, uno conoce todas las acciones que tienen los abogados. Después hay una advertencia. Si usted como juez logra o percibe que el testigo está tratando de ser manejado por otros medios, pues es un tema de valoración de prueba. Y nosotros así lo dejamos reglamentado, de que el juez en la valoración de la prueba le puede decir, yo no le creo al testigo porque durante la audiencia no fijó su vista a la cámara, fue disperso. Igual, como antes, ¿quién me van a decir que un testigo llega a la audiencia sin haber hablado con el abogado que lo propuso? Así no funciona. No podemos jugar a perder la realidad de la vida. El testigo llega porque ya el abogado le dijo sobre qué aspectos por lo menos le advirtió sobre qué aspectos va a declarar. Entonces,
simplemente también las partes tienen un instrumento fundamental, el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Los abogados tienen que ir muy bien preparados a la audiencia y si ven que el testigo está siendo manejado en forma ilegítima en el contrainterrogatorio, pues entonces tiene que ejercerlo y sin perjuicio de que el juez, como el director del proceso, si la otra parte le dice, mire, es que este testigo está siendo influenciado indebidamente, pues el juez tiene que tomar las acciones y es las mismas acciones que tomamos cuando estamos en un juicio presencial. En los juicios presenciales, ¿cuántas veces los abogados no le mueven una ceja? Esos son actos que también, y los estamos controlando, igual como los podemos controlar en este momento. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tener un pensamiento un poco más evolucionado. Y en todas las materias, esto no va solo para lo laboral o para las materias civiles, mire, para el proceso penal, esta pandemia nosotros no sabemos cuánto va a durar. Y tenemos a personas detenidas. Y entonces, ¿qué sucede? No hacemos la audiencia y entonces soltamos a todos los que están detenidos en perjuicio de víctimas que también tienen un derecho fundamental a que su situación sea escuchada por los tribunales de justicia. Yo lo que creo es que aquí aplican principios de razonabilidad, de proporcionalidad y de una buena administración de justicia. Los jueces hoy más que nunca tienen que estar muy bien preparados en la audiencia, tienen que conocer a qué es a lo que van y todos los días estamos aprendiendo. En estas situaciones, sin duda, las emergencias sacan lo mejor de todas las personas, pero también nos sacan enseñanzas, y esas enseñanzas es parte de lo que estamos compartiendo hoy aquí. Ahí es aprender de las conductas, de las vivencias que ustedes también en sus países han realizado, y sin duda esa es la riqueza de la tecnología, que si no hubiera sido por la pandemia, no estaríamos hoy en esta actividad. Ya dijo activamente Jorge, ya lo aludió Luis Porfirio, el tema de que ahora con el tema de involucrar el acceso a la justicia, pues el tema del internet, ¿no? Por estas circunstancias que, como dice Luis Porfirio, no sabemos cuánto va a durar, si 1 o 2 años, y que tenemos que enseñarnos a vivir con esta pandemia. Argentina, pues tú lo señalaste, ha hecho un ejercicio muy importante de abrir el acceso al internet. Y en este tema, ¿tú crees que independientemente de esta pandemia, de estas circunstancias, si esta virtualización llega para quedarse, obviamente ya se verá en qué proporción, porque pues va a haber algunas diligencias que deben ser presenciales y que al final de cuentas pues hay que ver cómo se hace una situación netamente mixta? ¿Crees que el desarrollo de estas tecnologías, el tema del derecho de Internet, tiene que establecerse en su momento ya, constitucionalizarse en nuestros países, Mario? Mendoza, por ejemplo, mi provincia está en un proceso de reforma constitucional y en particular le planteaba al gobernador la posibilidad de la constitucionalización de esos derechos. Creo que México lo tiene, sobre todo la Carta Europea también. Yo creo que tenemos una gran dificultad. Una cosa es el reconocimiento de un derecho en una estructura jurídica constitucional y otra cosa es la realidad latinoamericana, ¿no? Tenemos dos grandes dificultades. Una es la brecha digital, es decir, la posibilidad de poder tener las herramientas necesarias, y otra es la gran brecha de conectividad. Tenemos una gran dificultad, más allá de, como decía don Porfirio, la posibilidad, todos nuestros países latinoamericanos tienen una gran cantidad en número de acceso a la línea telefónica móvil, pero la calidad y el servicio, creo que eso dificulta y claramente afecta lo que, aunque no esté reconocido constitucionalmente, ya hoy es un derecho humano fundamental. La ONU lo ha establecido como el derecho al acceso a Internet. Creo que tenemos una dificultad. Yendo a lo que tiene que ver con el Poder Judicial, creo que la pandemia nos marcó algo que estaba muy claro al inicio del siglo, que este va a ser un mundo de cambio permanente. Es decir, a las estructuras judiciales nos cuesta mucho comprender que es un cambio permanente, porque nosotros tenemos más un modelo, a lo mejor en el pretexto de la seguridad jurídica, de status quo, que no tiene que ver con seguridad jurídica, pero nos cuestan mucho los cambios. Creo que requerimos un alto nivel de comprensión de estos cambios, un alto nivel de capacitación y formación. Me parece que en esto
conversatorios como los que hoy ha generado la Academia Mexicana son fundamentales para poder reflexionar en conjunto. Recién vos decías, bueno, el liderazgo que podemos hacer en Argentina. Yo creo que otra cosa muy interesante que yo he aprendido en mis últimos años de compartir con tecnólogos es un modelo cultural de liderazgo distinto que es mucho más horizontal. Nos cuesta un montón a los latinoamericanos entender la horizontalidad, la cooperación, la colaboración, la co-creación. Son modelos de muchísima dificultad. Yo creo que hay un modelo que vino a hacer la pandemia a imponernos una innovación. Hasta antes de la pandemia la innovación era una cuestión, si se quiere, hasta de buena prensa hacerlo. Creo que en un tiempo ya muy cercano va a ser una obligación, y hay que pasar de ese proceso de innovación, digamos, impuesto a un proceso de transformación real, porque hoy lo que estamos haciendo es digitalizar los procesos tal cual los conocemos, pero también hay que hacer un salto en la próxima etapa de ese proceso que estoy digitalizando, también reflexionarlo si lo venía haciendo bien o tengo que modificarlo y sobre eso montar un desarrollo nuevo, digamos. Esa es como, y en eso, bueno, las grandes nuevas tecnologías emergentes, como se le llama, el blockchain, la inteligencia artificial, nosotros somos parte del equipo y en eso nos sentimos orgullosos en Argentina de ser parte del equipo que lidera el doctor Corbalán con Prometea, con experiencias importantes de aplicación de inteligencia artificial a la justicia, un gran debate. Europa tiene grandes recomendaciones de aplicación de inteligencia artificial en general y también para justicias, principios éticos. Viene, creo yo, algo muy interesante, que es la ética vuelve a tomar centro en la sociedad. Creo que va a ser la gran materia del siglo XXI, porque vamos a estar debatiendo etapas muy complejas. O sea, tenemos el ser digital, ya muchos hablan del transhumanismo y hasta el poshumanismo. No lo vamos a ver probablemente, pero hay un gran debate del centro de la humanidad y en esto un poder judicial que tiene que resolver nuevos conflictos también, porque la otra dificultad que tenemos es la formación para resolver los nuevos desafíos ambientales del consumidor y ahora se nos suma la tecnología, ¿no? Pues ese ejemplo que tu provincia está realizando en el caso concreto de Mendoza con relación a la constitucionalización y que ya debe ser un derecho fundamental y humano, pues debe de alguna manera replicarse en toda Iberoamérica. Y creo que este tipo de ejercicios nos permiten ver esas fortalezas y, como decimos, también nuestras debilidades. Pues para cerrar, porque ha sido una mesa extraordinaria de verdad. Jorge, ahora que están pasando esta etapa, que regresan un poco a lo presencial, de acuerdo a tu visión, como director de la Escuela Judicial de España, ¿cómo ves a futuro este tema? Es decir, la cuestión presencial, virtual, ¿cómo se va? ¿Se va en un manejo mixto, con prelación de un sistema presencial, con prelación de un sistema virtual, con una fijación o manejo de taxonomía normativa en el sentido de establecimiento de ciertas diligencias, de ciertos actos, de ciertas pruebas que tienen que generarse en algunas de las vertientes? ¿Hacia dónde lo ves, Jorge? Ahora mismo la situación, como decía, después del confinamiento empezamos a ver la luz a final de mayo, primeros de junio, bueno. Y esto ha sido una experiencia de aprendizaje, como señalaba, en el sentido de que ha habido un parón en los tribunales, ha habido un retraso con una saturación de la que habrá que reponerse, se están adoptando una legislación de urgencia, de agilización procesal, no necesariamente de virtualización, sino de agilizar plazos y agilizar procedimientos y de adoptar medidas de refuerzo para intentar recuperar esa demora de estos meses que nos ha traído la pandemia. Y al mismo tiempo se está trabajando en un escenario de rebrotes de la pandemia, o sea, de situaciones de confinamiento próximo. Situaciones de confinamiento próximo que esperábamos para octubre, pero que ya están llegando. O sea, ya tenemos zonas en España donde se ha vuelto a ese confinamiento. No ha sido un estado de alarma general y un confinamiento general, pero sí parcial y tememos de que la epidemia vuelva a estar descontrolada y que en las próximas semanas
haya una vuelta al confinamiento total. Entonces, en ese proceso de aprendizaje en el que hemos entrado, digamos que todo se ha agilizado, y todo se ha agilizado en el sentido de buscar recursos para que esta situación no haga demorar ni haga parar la justicia como la paró. Entonces, ya conocemos las medidas de salud y de sanidad y de seguridad en el trabajo que hay que adoptar, y esas se llevan por montera en el sentido de que se adoptan desde el primer minuto, y ya combatimos contra algo que sabemos usar nuestra mascarilla, lavar nuestras manos, mantener las distancias de seguridad, y en vez de señalar 10 audiencias en un día, pues señalar 5, y tratar de celebrar así las audiencias. En ese proceso en el que, como también se decía anteriormente por Mario, nos vimos sorprendidos para establecer accesos remotos a todos los ordenadores y computadoras de trabajo. Se lleva trabajando 2 meses ya en eso que os decía, de adquirir nuevos equipos portátiles para una situación de mezclar el teletrabajo y la presencia en todos los trabajadores de justicia. Y eso es una situación que está aquí, que ha llegado con la pandemia y que se va a quedar ya para siempre, porque hemos descubierto que el teletrabajo, que era una cosa imposible de realizar, que requería muchas dificultades y mucha regulación, de la noche a la mañana se puede hacer, y se ha hecho con medios propios, y ahora hay que hacerlo con medios de la propia administración y del propio Estado, y estableciendo, pues como decía también el doctor Luis Porfirio, pues elementos de control, de seguridad, de que se esté dedicando a ese teletrabajo. Entonces la situación actual es de vuelta total al trabajo presencial, de sensibilización también, porque yo no sé, supongo que en vuestros poderes judiciales también pasó un cierto terror general ante el enemigo desconocido, y con situaciones muy particulares y escenarios muy particulares. Yo, que me dedico a la formación, pensábamos que hay que trabajar en esa formación, no ese clásico aforismo de que el juez o la jueza tiene que ser un héroe, pero sí tiene que ser consciente de que su trabajo es la garantía de los derechos fundamentales, y no puede ser el primero que se quite y se autoexcluya por el poder que tiene de esa exposición pública, sino que tiene que ser el último que salga de ese barco, y que tiene que garantizar hasta el último minuto que esté ahí. Entonces tendremos que trabajar con grados de sensibilidad, de vulnerabilidad ante la enfermedad, protocolos médicos de salud en el trabajo, turnos en el trabajo, y se va a caminar en eso. Eso se va a quedar, porque cuando pase la pandemia, si Dios quiere y haya una vacuna, seguiremos, digamos, en ese progreso de la calidad en nuestro sistema judicial y de la digitalización. Y ahora lo que exigimos y lo que estamos esperando es que por parte del legislador se regule esa guía de actos procesales. Digamos que todos los jueces y tribunales tienen muy claro que todo lo que puedan hacer de forma telemática, medios de prueba, investigaciones, o sea, va a limitar al máximo diligencias que no eran necesarias, se va a ir a lo fundamental, pero sí exigimos, sí necesitamos una regulación mayor de ese proceso virtual, que se está haciendo, no quiero decir que no se está haciendo, pero se está haciendo por buena voluntad y voluntarismo, y puede ocurrir y ocurrirá sin duda que en algún caso, por la parte de algún abogado, se alegue algún tipo de nulidad, algún defecto procesal, y se anule ese juicio virtual porque no haya reunido los requisitos a juicio de la segunda instancia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Y en esa estamos. En la escuela judicial y a nivel de formación de jueces y magistrados, esto también ha sido una revolución, porque teníamos una formación inicial muy presencial que hemos tenido que transformar en virtual inmediatamente. En ese sentido es un avance, porque sí hemos celebrado simulaciones y prácticas de actos orales de forma virtual, es decir, no los tenemos regulados, pero la promoción de 188 jueces que terminan ahora en julio su formación, sí han entrenado y han tenido un escenario de virtualidad, o sea, sí se le ha practicado una serie de buenos protocolos en la práctica de audiencias virtuales, si fuera el caso que tuvieran que celebrarlas, con las debidas cautelas correspondientes. Y en lo que es la formación judicial de los jueces, la formación continua, pues también ha sido una sorpresa para aquellos jueces y magistrados que creían que la formación presencial era la única posible. Ahora descubrimos que con este conversatorio, con una webinar
hecho con los medios más rudimentarios posibles, que es tener una aplicación y tener unos enlaces en el mundo, se puede hacer una formación de alta calidad, una formación que se puede visualizar en cualquier momento y que va un poco acorde a los tiempos que decían mis colegas, de que la formación se puede recibir pues cuando uno va en el colectivo, va en el metro, en un momento con su celular, se conecta un rato, puede escuchar y puede seguir. Y ese es el camino en el que estamos, ¿no? Yo creo que es un proceso de transformación y yo insisto, yo creo que es una oportunidad y yo creo que esto nos está dando aprendizaje constantemente y que hay que pararse en un momento dado como Poder Judicial, como instituciones públicas, mirar lo que hacíamos, mirar lo que hicimos con buena voluntad y donde nos equivocamos y quisimos, y mirar en un horizonte mucho más lejano de transformación de lo que estábamos haciendo. Lo señala muy bien Jorge Jiménez, en el sentido pues de que, digamos, los mexicanos, no hay cosas malas que no traigan cosas buenas, ¿no? Aceleró algunos procesos en el tema de la digitalización. Uno de los grandes reclamos es precisamente esa justicia pronta y expedita. Y entonces, en ese sentido, desde la visión que tiene Luis Porfirio, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué se va a quedar? ¿Esto es de tránsito? ¿Imperará, se regresará de nueva cuenta a lo presencial? ¿Se tomará en el grueso que impere lo virtual? ¿Será un híbrido? ¿Qué consideras tú, Luis Porfirio, con tu experiencia? Sin duda, la Administración de Justicia tiene un antes y un después de la pandemia. En estos tiempos hay aspectos donde el Estado, el Poder Judicial, ha invertido muchísimo en tecnología y esa tecnología no se puede desechar. En algunas materias, por ejemplo, antes los vertía, en materia penal es probable que el proceso penal continúe bajo principios presenciales. La Sala Constitucional lo advirtió, mientras estemos en tiempo de pandemia, se puede virtualizar las audiencias. O sea, eso ya nos va señalando el marco a futuro de que finalizada la pandemia en el proceso penal se tiene que volver a la presencialidad. Pero en otras materias yo no veo la marcha atrás, por lo menos en la materia laboral, que es en la materia en la que yo me desempeño, no veo una marcha atrás. Vamos, más bien, estamos pensando en la nueva construcción de edificios amoldados a un proceso diferente, un proceso mixto, eso sí, donde tenemos que ajustar los edificios judiciales ya no a las grandes salas de audiencias, sino tenemos que ir pensando que dentro de los edificios judiciales hay que dejar espacios pequeños donde los testigos puedan llegar. Los que no tienen acceso a Internet tienen que llegar, tienen que dejar sus pertenencias y a partir de ahí se les va a recibir sus declaraciones y en eso la institución, yo siento que ese es el norte y ese es el norte que nos legó el doctor Mora. Ir a un futuro, no echar para atrás, porque siempre el tema de la tecnología siempre tiene sus detractores. Algunos no se logran ajustar, algunos no se sienten cómodos, algunos prefieren estar en forma presencial, pero también la Administración de Justicia tiene que dar seguridad, pero también tiene que dar resultados. Y sin duda la tecnología provoca un resultado de mayor celeridad, de una mayor cantidad de audiencias, de una mayor producción. Y es que ya aquí no hablo solo de los jueces, hablo también de las personas que tramitan los procesos, que son los técnicos judiciales. Nosotros ahorita tenemos casi el 45% de nuestras servidoras en teletrabajo. Eso implicó que hubo que licitar computadoras, que hubo que comprar licencias y vamos a volver a echar para atrás. No, eso no puede ser. Más bien tenemos que fortalecer. ¿Cómo fortalecer? Promoviendo una legislación que dé seguridad, una legislación que provoque que esos vacíos que hoy pueden estar, bueno, tenemos que reglamentarlo, pero ya por medio de ley, no por medio de reglamentos que ha emitido la misma Corte Suprema. Tenemos que emitir fallos, aclarando fallos que provoquen un resultado de análisis en los operadores jurídicos, y en esto las salas de casación, de las Cortes Supremas de Justicia, tienen que cumplir un rol fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que va a dar seguridad jurídica a lo que estamos haciendo. Si las salas de casación, los tribunales constitucionales
van a retroceder en estos temas tecnológicos, pues bueno, ese será el norte. Yo por lo pronto siento que mi sala de casación, los magistrados de esta llevan el mismo norte. ¿Por qué? Porque igual como lo desarrollamos en la materia, en la materia laboral, lo desarrollamos en la materia familia, que son las dos materias que conoce la sala, y los 5 magistrados que la integramos fuimos en el mismo norte, y siento que no vamos a retroceder porque la inversión es muy alta, y no solo la inversión tecnológica, la inversión del conocimiento. Eso costó mucho. El cambio del paradigma, si no hubiera sido por esta pandemia, es muy difícil que cambiáramos ese chip. Nos vimos obligados todos por la necesidad, pero ya vamos sobre eso y no veo un retroceso en las materias no penales. Porfirio, cuando hablaste pues de los pronunciamientos de la Sala Constitucional en el tema del debido proceso y la virtualidad, que debería ser por parte de todas las magistraturas constitucionales, ya lo decía Jorge, a ver qué viene, ojalá que fuera ese gran compromiso que se tiene en el constitucionalismo. Y fíjate que acaba de haber un pronunciamiento hace unos días en relación al matrimonio igualitario y de igual forma por la Sala Constitucional, y no cabe duda que uno de los reclamos que tienen muchos países como es en México, que Costa Rica tiene la constitución, la tercera más antigua de América Latina. La primera es la de 1853, de Argentina 1860, que se reincorpora la provincia autónoma de Buenos Aires. La segunda, la del 17, la mexicana. La tercera, la del 49 de Costa Rica, con esa gran reforma en 1989, donde se genera a través de la ley de jurisdicción constitucional la Sala Constitucional, que es una sala paradigmática, de verdad, es una sala ejemplar, que yo creo que nos da un luz después en temas de debate, de que no importa el tiempo de que se acuñe una constitución, ¿no? Sino los procesos de actualización y que sean los adecuados. Digo, en el caso de México, más de 700 reformas no creo que sea la solución. Mario, cerramos este gran foro, Mario. En este sentido, pues bueno, te reitero, te tocó en un momento histórico y te corresponde ser un histórico de la Argentina y quizás del mundo, ¿no? Porque tomar una responsabilidad de esa naturaleza en un momento tan complejo, con una pandemia que afecta incluso a las grandes potencias mundiales, digamos, América Latina, que somos un país en el que buscamos eternamente consolidar las democracias. ¿Tú qué consideras en lo personal, con esa visión que tienes, Mario, de este proceso? Es decir, ¿llegó para quedarse la digitalización? ¿Llegó para sustituir a lo presencial? ¿Llegó para manejarse una hibridación? ¿Llegó para que predomine en especial el aspecto presencial o el aspecto virtual? ¿Qué consideras tú, Mario? Hay una ley de la física que también se aplica a la sociedad, que es toda la fuerza que uno hace para un sentido vuelve en sentido contrario, con la misma intensidad y a veces con más en las sociedades. Es decir, hay una gran parte de la sociedad y de los profesionales que litigan, que añoran volver a lo que tenían, porque suponían que era mejor. Creo que, en cierto modo, también ha ayudado, a pesar de la dificultad que significa esta incertidumbre de no saber cuándo uno va a salir de esta situación de pandemia mundial, creo que la extensión en la pandemia mundial ha hecho de que uno consolide aún más los cambios. O sea, por un lado es las prácticas extendidas en el tiempo se consolidan, aún impuestas, aunque sí creo, como dice Jorge, que hay que consolidarlas también con sensibilización y con formación y capacitación. Él, que es un gran líder iberoamericano en capacitación, sabe las posibilidades de formación que hoy han dado estas herramientas, que a lo mejor antes no tenía, que era mucho más costosa, mucho más dificultad. Creo que también ha venido a reflexionar sobre el perfil de los próximos magistrados, qué competencias aparte del conocimiento del derecho, las vinculaciones, el liderazgo de equipo, qué otros conocimientos tiene que tener el futuro magistrado. Coincido también con don Luis, que hay que consolidarlo a través de herramientas legales. Nosotros estamos trabajando en la provincia de Mendoza con una ley de tramitación tecnológica judicial, estudiando los antecedentes españoles de trámite electrónico, de Latinoamérica al chileno. Creo que ahí fundamentalmente es pensar los nuevos principios procesales, como decía inicialmente, ¿qué viene a ser? Si me preguntás cómo va a ser el modelo, no cabe duda que va a ser un modelo nuevo.
que va a haber como un cuadro de doble entrada, va a haber cosas que van a quedar, pero hay que ser muy claro a la hora de definir, y creo que en esto tenemos la responsabilidad quienes tenemos la conducción de los poderes judiciales y en el diálogo con el poder político también, ¿cuáles van a ser los principios? Si el principio general es la digitalización y excepcionalmente por default es la presencialidad o el papel, o viceversa, digamos. Creo que van a haber distintos modelos. Yo me parece, te vuelvo a decir, que la extensión de la pandemia ha hecho un acostumbramiento positivo hacia la tecnología. Tenemos, creo que ir pensando en nuevos modelos, vamos a tener un proceso de digitalización, pero también lo otro que nos ha dado la tecnología es una gran cantidad de información y de datos para la toma de decisiones. Es muy probable que cuando uno antes tenía que tomar decisiones sobre determinadas políticas públicas judiciales, todos nuestros estadísticos corrían a hacer cuadros, informaciones, datos, tablero de comando, y era muy difícil tener en línea lo que estaba sucediendo. Hoy podemos saber qué cantidad de escritos han entrado, a qué juzgado, en dónde tenemos mayor dificultad de tramitación. Creo que la Big Data, como le dicen, creo que mejora a quienes nos toca tomar decisiones públicas, mejora el sentido de las decisiones. Un gran paradigma que parece muy poco, pero que ha cambiado la litigación en Argentina, es el hecho de tener mesa de entradas digitales, litigación 24/7. Sí. De hecho, hace poco algunos juzgados nos pedían literalmente que apagáramos la mesa digital sábado y domingo, porque el día lunes era una gran carga de trabajo, porque los profesionales sábado y domingo se ponen creativos, litigan y mandan sus escritos. Pero bueno, ¿qué nos marcaba? El día lunes había una gran carga de trabajo, pero martes, miércoles y jueves la carga era menor. O sea, la estadística sigue siendo la misma. Entonces, creo que en eso va a haber algo que favorece. Coincido que en esta cuestión de brecha digital, falta de conectividad, va a ser muy importante la buena fe procesal. Hay una gran discusión y evolución, como decíamos inicialmente, durante el transcurso de los protocolos de audiencia remota, y creo que hay que explorar nuevas herramientas. Nosotros con la nube judicial donde estamos las 23 provincias de Argentina, vamos a generar una gran comunidad, casi 100 informáticos de todas las provincias desarrollando herramientas para compartirlas. Esperamos que esa nube crezca, que la podamos escalar y que después termine siendo herramientas de aporte a la justicia latinoamericana. Creo que hay que explorar inteligencia artificial. Nosotros tenemos, esta experiencia importante en Argentina y que ahora la van a aplicar en Colombia, en el Tribunal Constitucional de Colombia. Hay que encontrar, no para todo, no hace falta ir a la esquina en auto, ¿no? A veces a la esquina se va caminando. Y a veces uno fuerza la tecnología para hacer cosas que no necesita hacer tecnológicamente, sino cambiar modelos mentales, pero sí la tecnología viene a aportar a lo mejor algunos procesos seriados, donde a lo mejor la argumentación o la tarea jurídica no es tan difícil. Entonces pensemos en los procesos, por lo menos en Argentina, tributarios, fiscales, que son casi el 35-40% del total de la justicia, que nos ocupa horas de trabajo, infraestructura, y que probablemente sean posibles de ser sistematizados con sistemas que no tengan caja negra, que puedan ser trazables, explicables. Bueno, ahí hay todo un desafío, ¿no? Pero finalmente creo que va a estar, como bien decía Jorge, en la sensibilización, en la capacitación y en los nuevos perfiles. Así que tenemos mucha tarea latinoamericana. Celebro estos espacios de encuentro, conocer tanto a José como a Luis Porfirio y a un amigo como Jorge. Recién le escribía, le digo, salimos de acá, nos vamos al Bully, o si no, podés venir a Mendoza y vamos a... Están invitados también a todos cuando volvamos a Mendoza a visitarnos. Es el mejor anfitrión para ir a Mendoza. No, por lo pronto que haga una fiesta virtual, no, ya se comprometió. Pues bueno, esta mesa de verdad que fue más de hora y media y se me hizo como 2 minutos. Se han sentado precedentes, como ha venido trabajando, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunales regionales internacionales, desde la virtualidad.
y que después tendrá que haber pronunciamientos, pero ellos mismos están generando este ejercicio necesario e indispensable y único, no puede haber otro en estas circunstancias. Ya se abordó pues que el derecho de Internet como derecho fundamental y humano, el tema de la brecha que abordaba atinadamente Mario constantemente, el tema de la justicia social va a generar muchas reflexiones, ojalá que este ejercicio también lo haga, y como en su momento lo dijo Jorge, ya no verse al Poder Judicial como el patito feo. Creo que se ha descuidado, evidentemente las democracias tiene que haber en esta división de poderes, pues poderes precisamente limitados y equilibrados, y creo que el Poder Judicial ha tenido siempre un desequilibrio desfavorable, y es momento de constitucionalizar los presupuestos, que no haya esa dependencia, sobre todo para que el tema de la independencia dentro de la magistratura constitucional sea efectivo y pueda operar. El tema de que a través de estos procesos se puede llevar a cabo una mayor y mejor fiscalización en el cuestión de trabajo, ¿no? De alguna manera llevar esas estadísticas, creo que también lo permite. El tema de los perfiles, el juez digital, ya tuvo Vivian López, que nos vamos a contactar después todos, que es la primer juez digital en Paraguay, la presidenta de jueces en Paraguay, que vale mucho la pena ver este perfil, y que ya en lo particular lo abordaba Luis Porfirio, que no es cuestión de edades, el criterio de apertura lo tienen los jóvenes, pero de alguna manera sin necesidad de transfusión lo podemos tener también nosotros, y el tema de la necesidad, y que en este momento pues las circunstancias nos orillan a ello, y qué bueno que venga para quedarse. El tema de la economía procesal, el bajar costos desde la impartición y administración de la justicia, desde el litigio, desde el justiciable, creo que vale muchísimo la pena, y sobre todo fortalecer la buena fe y la cultura de la legalidad. Yo quiero agradecer esta mesa que es ejemplar, que se va a ver en toda América Latina y en parte de Europa. Pues en esta mesa de la digitalización judicial de Iberoamérica, ver el estado inicial con el que se partió, en este caso Argentina, Costa Rica y España, qué se ha venido haciendo y qué se espera a futuro, y el tema de la sensibilidad en el análisis de que no se vulnere el debido proceso de ley, de que sí se legitime, de que sí se tenga la efectividad en el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, pero revisar muy profundamente esto del debido proceso de ley. Después Jorge, Luis y Mario, en otro grupo un poquito más amplio, hemos de hacer algún análisis pues, de este tema en algunas de las, sobre todo, diligencias de las pruebas y de las actuaciones judiciales, para buscar la manera de uniformar, porque este fue un gran ejercicio y vimos algunas cuestiones y visiones diferentes hacia dónde podemos correr. Entonces, agradecer, doctor Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial de España, muchas gracias por acompañarnos en este espacio con la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, de veras agradecido, es un gran ejercicio, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad iberoamericana, un ejercicio que deberíamos de practicar y que debe ser constante en todas las áreas, y agradecemos su participación en este foro. Gracias a ti, a la Academia y a mis queridos colegas también. Muchas gracias. Al doctor Luis Porfirio Sánchez, magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica. Muchas gracias, doctor Luis Porfirio, por su participación en este foro. Jesús, muy buena la experiencia, y espero que continuemos en estos conversatorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al doctor Mario Adaro, director del Instituto Federal de Tecnología y Justicia de Argentina. Muchísimas gracias, doctor Mario Adaro, por esta importante participación en un foro tan interesante y yo creo tan trascendente para Iberoamérica. Bueno, muchas gracias, José. También un saludo a Luis y a Jorge. A agradecer a la Academia, bueno, y también por ahí resaltar y recordar que estamos camino a los ODS 2030 y que tenemos una gran responsabilidad como poderes judiciales, y sobre todo en Latinoamérica, en Iberoamérica, porque la verdad es que es muy importante el rol de España en Iberoamérica y en esta red, ir camino a sociedades más justas y más pacíficas, y tenemos una gran tarea, con tecnología o sin tecnología, para aportar desde la justicia en ese sentido. Perfecto, pues muchas gracias, despedimos. Nosotros nos vamos a quedar unos 5 minutos, 10 minutos fuera del aire, pero agradecemos a todas las personas que nos ven en América Latina, en Europa, y a todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho por todo el trabajo que se ha venido gestionando, y hoy se desarrolla de verdad una mesa muy importante. Yo la disfruté segundo a segundo, la participación de grandes juristas como son Jorge Jiménez, Luis Porfirio Sánchez y Mario Adaro en la mesa La Digitalización Judicial en Iberoamérica. Nos vemos en las siguientes mesas de trabajo. Muchísimas gracias.